Pedro Sánchez dice que tiene pues básicamente desconocidos, ¿no? No conoce al señor Ábalos, tampoco conocía seguro al señor Santos Cerda, mucho menos al señor Coldo García, bueno, desconocidos. Pero hay otro señor que también ha estado un poco en el ojo público, Francisco Salazar, no sé si lo recuerdan. Cuando surge el escándalo, este iba a ser uno de los sucesores de Santos Cerda, el sucesor. Se cayó la misma mañana en que iba a ser nombrado. Hasta lo recuerdo. ¿Y por qué? Por denuncias desde dentro, precisamente en clave de violencia machista. Hemos sabido por una serie de investigaciones que está publicando el diario.es, pues que de hecho el PSOE, ojo con este titular, cortocircuita la investigación a Francisco Salazar tras la desaparición de 2 denuncias por acoso sexual. Ahí la tenemos. Yo no sé si Pedro Sánchez tampoco conocería al señor Francisco Salazar. Puede ser, porque está de moda decir que esa es la excusa. Pero vamos al tema de fondo. ¿Qué está pasando con este PSOE que se supone que es un PSOE que defiende, o que por lo menos defiende algún tipo de valores feministas? Se supone. Voy con una especialista, María Naredo, jurista experta en violencias machistas. María, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. María, creo que no te estoy escuchando. No sé si somos nosotros o si eres tú, a lo mejor. A ver. Pon el micro. No, pon el micro. En realización lo están comprobando ahora para ver cómo hacemos para ir contigo, porque claro, el tema tiene miga, decíamos, veníamos de ver que el presidente no conoce a muchos. Parece que a lo mejor también podría decir que no conoce al señor Francisco Salazar. Pero claro, han estado saliendo varias cosas vinculadas a este señor, a este sujeto, que ha motivado, de hecho, que también haya declaraciones por parte de Moncloa. Ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, calificaba como vomitiva la actitud de Salazar. Y todo esto porque se recordaba, ojo, una serie de denuncias, de declaraciones de personas vinculadas al Partido Socialista que estaban denunciando a este sujeto. En el diario.es están bastantes de estas denuncias, se señalan pues una serie de acciones como por ejemplo que se subía la bragueta en la cara de algunas mujeres, etcétera. Vamos, tampoco debería extendernos mucho porque luego hemos visto también las cosas que decía Ábalos, recordemos también eso, pero la clave aquí está en cuál es el papel del PSOE, lo estaba señalando el diario.es cuando dice que el PSOE cortocircuita esa investigación. Ojo, una investigación cuando menos relevante. Estoy ya con María. María, bienvenida. Buenos días, Laura, buenos días. María, pues claro, ¿cómo tomar esto? Porque se supone que hablamos del Partido Socialista, insisto, un partido que en principio es cercano a los valores feministas. Este sujeto cayó y no fue nombrado precisamente porque se supo de algunas de estas denuncias, pero ahora se sabe también que el PSOE ha estado de alguna forma frenando en parte, a lo mejor parcialmente, por activa o por pasiva, ahí te lo dejo ahí a tu lectura, María, estas investigaciones vinculadas a este Francisco Salazar. ¿Cómo leer esta información, María? Bueno, es que frente a las violencias machistas no se puede estar por activa o por pasiva, hay que estar por activa. Es decir, lo que rodeaba a este señor es una cuestión tan grave de tiempo, es decir, que tenía toda una serie de mujeres en sus equipos con unas experiencias de violencias machistas, de abuso de poder, de acoso sexual, de acoso ambiental, que desde luego era impresionante, lo primero, que se tardara tanto tiempo en abrir la puerta al menos a que las mujeres dieran un testimonio, a que las mujeres pudieran presentar algún tipo de queja o denuncia. Es decir, esto es impresionante, esto dice mucho de la cultura patriarcal y la cultura de la impunidad en la que desde luego el PSOE y este señor además trabajaba en el partido y en Moncloa, o sea, no solamente en el partido, ¿no? Entonces, y allí, en esos despachos, estaba pasando todo esto. Pero todavía más grave es que, los partidos, a partir de la ley de libertad sexual, y ahora ya también se reformó la ley de partidos políticos, tienen la obligación de tener un protocolo. Pero es impresionante tener un protocolo y no aplicarlo, ¿no? Es decir, tener un protocolo y no aplicarlo es una revictimización muy grave para las mujeres que finalmente se arman de valor, deciden utilizar el canal formal, que es un poco lo que también el propio Pedro Sánchez, cuando no nombra o retira el nombramiento de Francisco Salazar, anima a utilizar el canal formal. Pero qué impresionante, ¿no? Es realmente lo contrario de la actuación diligente, de la actuación reparadora hacia las víctimas y de la actuación que pone coto a la impunidad.
el que las mujeres utilicen el canal formal, que además en el protocolo del PSOE, como en muchos otros protocolos, el acuse de recibo a las víctimas es algo fundamental en 7 días, y que pasados 5 meses las víctimas pregunten por sus denuncias y esas denuncias se hayan esfumado. O sea, es algo realmente, contrario a la más mínima diligencia, y que en el fondo lo que pone de relieve es una cultura, y una cultura, desde luego, todo menos feminista. Un poco en esa línea, porque claro, estamos viendo cómo el PSOE actúa. Te quería recordar, por cierto, que Feijóo ha hablado al hilo de esto y ha dicho que Salazar es un guarro. Eso es lo que ha dicho Feijóo. Pero claro, este es el Feijóo del Partido Popular. Entonces, ¿cómo leer también ese posicionamiento de un partido que está cediendo, por cierto, en toda su agenda a Vox, por ejemplo, para poder mantener la Generalitat Valenciana, por poner un caso, ¿no? Pero claro que se ven en la obligación de mantener su oposición, ahora criticando a Salazar y diciendo que es un guarro, y por cierto recordando que Ábalos también, terribles sus declaraciones. ¿Cómo valorar ese movimiento discursivo en un partido como el Partido Popular? Realmente tiene mucho que ver con por dónde puedo encontrar la grieta para darle al PSOE, y pues igual que Ábalos con la corrupción y el PP, un partido ultracorrupto, pues le da ahí, o le da al tema de Koldo, tal, y realmente ahora, decir además, ¿no?, ese adjetivo, ¿no?, que es un adjetivo pues realmente que en el fondo lo que viene a poner de relieve es que la cuestión contextualizada, o sea, el hecho de poner de relieve el que la inacción del Partido Socialista es una cuestión estructural, no es un señor que le puedes tildar de guarro, le puedes tildar, no, es un partido, pues eso, con una cultura patriarcal, pero es que el PP es exactamente eso. El PP ha tenido casos de acoso sexual y los ha saldado con el despido recuerdo la diputada de la Asamblea de Madrid. O sea, ha habido casos en los cuales lo que sucede es que, pues evidentemente al final los casos que salen especialmente en los últimos tiempos, pues son de partidos de izquierdas, y en el fondo no quiere decir que el acoso sexual y las violencias machistas estén a la orden del día, evidentemente, en el PP. Pero en el PP, no digamos ya en Vox, ni siquiera se trabaja con los protocolos como se tiene que trabajar. Pero del PSOE sí lo podíamos esperar. Del PSOE, al menos, en la cuestión discursiva y en la cuestión de, la eficacia, digamos, al menos formal, una vez que ya las mujeres han dado el paso de entrar en el canal, que eso ya es algo dificilísimo, porque la mayor parte de las mujeres están mucho antes, ¿no? Es decir, sus testimonios no llegan a ese canal formal, ¿no? Entonces, lo que es increíble e inenarrable es que algo que se puede esperar, por supuesto, del PP, y no digamos de Vox, que ya ni siquiera hay ni protocolo, esté pasando en el PSOE con sus discursos feministas, ¿no? Entonces, yo simplemente el que el PP arroje también este caso para hacer daño al PSOE, a mí no me dice nada en absoluto de un PP que ya dijo, ¿no?, en la semana pasada, que uno de sus compromisos, si llegaba al gobierno, era derogar la ley solo sí es sí. ¿Qué puedes esperar? Me encanta, porque pasan de una semana a decir que van a derogar la ley del solo sí es sí, a después decir que por si acaso Salazar es un guarro. Ese es el nivel. También, por cierto, hay que decir que también la credibilidad del Partido Popular por esos temas queda bastante tocada con estos cambios de discurso. Pero hay una cosa más que quería comentarte, María, porque me parece un tema importante. En todo este contexto, vimos, por ejemplo, cómo la semana pasada, en el marco del Día de la Eliminación de las Violencias Machistas, en medios como en Antena 3 no tuvieron mejor idea para celebrar el 25N que entrevistando primero a Santiago Abascal y luego a Luis Rubiales. Yo a veces digo, no sé si se les pasa la mano, no sé si son conscientes o por el contrario, si nos mandan un mensaje. En ese mismo contexto hay un libro que se está moviendo por todos lados y el autor está en todos los platos de televisión, María. Bueno, obviamente nunca en Canal Red. El señor Soto Ibars, que va diciendo que por si acaso lo de las denuncias falsas es una verdad como un piano. Hemos sabido que Sevilla se está movilizando para impedir que Juan Soto Ibars presente su libro porque, y lo denuncian, y esto me parece muy importante, señalan que es apología a la violencia machista. ¿Qué es lo que estamos viendo en los medios y en este caso de este libro, María, con respecto a lo que habían sido los grandes avances feministas de los últimos años que pusieron a España como a la vanguardia mundial y que hoy vemos? Es que yo no sé si retroceso es una palabra que le hace justicia, María. Sí, Laura, yo creo que es muy, muy triste, ¿no?, realmente ver cómo el negacionismo se va abriendo paso
pero no solamente se va abriendo paso, bueno, pues por el hecho de que se le dé a Vox espacio para que siga, bueno, diciendo las barbaridades que dice y descontextualizando las violencias machistas y criminalizando a los migrantes exclusivamente entonces, realmente aquí lo que pasa es que algo que antes era impensable o era mucho más difícil, que era legitimar y dar voz pues, a agresores condenados, a, digamos, escritores o periodistas o, sobre una materia, además, que en principio desconocen absolutamente, pero que, bueno, pues abunda en los prejuicios que lo que están haciendo es, ¿no?, obstaculizando y poniendo cada vez más grietas a los avances feministas. Esto antes yo creo que estaba mucho más claro, pero realmente, bueno, pues dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo y de determinados espacios. A mí el otro día me llamó mucho la atención que en Radio Televisión Española, bueno, pues estuvieran este tipo de personajes, ¿no? Personajes que hablan abiertamente del problema de las denuncias falsas. Eso es un prejuicio que lo único que viene a dar es al traste con los avances y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, realmente, si tú incorporas a los medios de comunicación, como cada vez más se está haciendo en medios mainstream, en medios pues, que llegan a muchísima población, este tipo de discurso, lo que estás de alguna manera es, pues arrinconando o poniéndonos cada vez más difíciles a las feministas o a quienes queremos sostener lo conquistado, que no es nada más que pues un marco de derechos humanos, un marco feminista de derechos humanos que estaba de alguna manera poniendo encima de la mesa, primero, por supuesto, los derechos, las conquistas jurídicas, pero luego también todo lo que había que hacer para garantizar de verdad en las vidas de las mujeres esos derechos. Y no tiene nada que ver con las denuncias falsas, que es ese debate interesado y absolutamente, pues como palo en la rueda, ¿no?, que se le mete a la lucha feminista y a la conquista en derechos y, sobre todo, lo que es más importante, que ahora tenemos no solo que sostener lo conquistado en términos jurídicos, sino que seguir a brazo partido frente a estos discursos y frente a estos espacios, consiguiendo que se garantice con políticas, con financiación, digamos, los medios, los recursos que las leyes estaban previendo, pero que no se están implementando. Estamos en el momento implementación, retrocesos en implementación cero, y eso es lo que nos preocupa. La semana pasada salió un informe de Amnistía Internacional hablando de los centros de crisis, que los centros de crisis ahora mismo se estén infrafinanciando, algunos de ellos estén incluso, no solamente que no cumplan los requisitos de la ley solo si es sí, sino que estén incluso, pues con posibilidad de cerrar. Esto es preocupante, es absolutamente preocupante y, sin embargo, pues los marcos discursivos, los marcos mediáticos van y se giran a las denuncias falsas. Claro que es preocupante, porque realmente así es muy difícil avanzar e incluso sostener lo avanzado. Esto que nos señalas, María, porque siempre decimos que, ¿por qué será que la ventana de Overton se va tan a la derecha? ¿O cómo hacer para que la ventana de Overton deje de irse a la derecha? Pues aquí hay una de las muestras de por qué eso pasa. Yo siempre digo, cuando la centralidad, hubo una época en la que estaba en el debate sobre el consentimiento, y ahora lo que está en la centralidad es el libro de Soto y Bars. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo creo que ahí las feministas no tienen la culpa, sino todo lo contrario, quienes cedieron tibiamente y cómplicemente a la reacción, diciendo que a lo mejor se estaba haciendo demasiado ruido. Por eso es que no hay que ceder, y María lo ha explicado maravillosamente, porque si no luego el negacionismo, que no solamente entra en nuestras pantallas, sino que entra en nuestras vidas, y ya sabemos lo que eso significa, lo sabemos las mujeres. María Naredo, jurista experta en violencias machistas, como siempre, ha sido un placer contar con tu análisis hoy en El Tablero. Gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotras, Dios.